Hola a todos y todas y bienvenidos a la primera parte de un nuevo proceso que vamos a dar comienzo en este mes de diciembre. Va a ser Bloodpell Hunter parte 1, que es un nuevo personaje de Game Workshop para el ejército de ogros, bueno, relativamente nuevo porque ya hace unos meses que salió, y que lo he elegido porque creo que tiene un potencial enorme para realizar una buena pintura, es decir, creo que la figura es muy buena. En concreto, lo que vamos a ver en la parte 1 de hoy va a ser cómo empezar a trabajar la piel, sobre todo para enfocar la ambientación y crear la historia un poco que voy a buscar con el personaje. Vamos a utilizar las nuevas pinturas de Game Color y en este caso vamos a crear un tipo de piel mucho más cálida, mucho más bronceada. Para conseguir esto vamos a utilizar sobre todo tonos con bastante más naranja, también ocres con algo de amarillo, pero en este caso sobre todo vamos a utilizar mucho naranja para darles acabado más bronceado. Ya podéis ver que hemos comenzado añadiendo los primeros tonos a la paleta, en este caso son dos tonos diferentes, uno es más naranja y el otro es más rojizo, pero ambos son oscuros. Y en la cartulina os muestro mucho mejor la diferencia de los dos tonos. Para comenzar de base vamos a mezclar los dos. Así vamos a obtener una base bastante oscura rojiza, pero con algo de naranja. Ya podéis ver que aquí hemos cubierto toda la superficie de la piel, el acabado es bastante oscuro porque de base es un tono oscuro sobre imprimación negra, así que vamos a continuar trabajando hacia la luz. Añadimos nuevos tonos a la paleta y en este caso son algo más claros. Tenemos piel de elfos, marrón bichos, y mezclándolos con los tonos anteriores vamos a empezar a crear nuevos tonos más claros para empezar a crear contraste entre luz y sombras en la piel. Una de las cosas que más me gustó de esta figura cuando la vi y por la que considero que tiene un potencial muy bueno para hacer una muy buena pintura es sobre todo la volumetría. En este caso además el de la piel me gustó mucho ya que es muy redonda, es muy circular, podéis ver por ejemplo tanto el bíceps, el hombro o el pectoral son volúmenes muy circulares, muy esféricos. Y ahora con este tono de piel oscura que hemos obtenido mezclando con los tonos anteriores, vamos a empezar a dibujar la volumetría en la piel. Esto realmente es bastante interesante porque creo que se puede obtener una volumetría muy interesante en la piel al tener unos volúmenes muy esféricos. Ya que el tono de base que tenemos es muy oscuro, en este nuevo paso vamos a cubrir mucha superficie, prácticamente toda la piel. Es muy importante seguir utilizando tonos oscuros. Recordad que si nos pasamos en exceso con un tono muy claro ahora, tendremos que ir hacia atrás, es decir, tendremos que oscurecer. En este caso vamos a iluminar, pero al tener una base muy oscura no necesitamos un tono excesivamente claro, es decir, no necesitamos un tono que tenga mucho blanco. Con poco que sea más claro que nuestra base ya nos va a iluminar. De esta forma vamos conservando bastante la saturación. Pero sobre todo me interesa mucho que os fijéis en cómo interpretamos la volumetría.
Ya que es muy esférica, vamos a pensar en ello como volúmenes muy esféricos y los vamos a ir simplificando. Me gusta mucho pintar Game Workshop, entre otras cosas, porque la figura puede cambiar rotundamente si hacemos una interpretación de volúmenes mucho más interesante o atractiva que la que se nos suele mostrar en el boxar del propio Game Workshop, ya que es una pintura mucho más plana para juego. En el momento en el que hacemos una interpretación de volúmenes mucho más compleja, digamos, obtenemos unos resultados que son realmente muy buenos y nos dejan ver todo el potencial que tienen muchas figuras. Fijaos cómo vamos conservando algunos planos en sombra para crear contraste. Una vez que hemos hecho este primer paso marcando lo que serán los planos de luz, vamos a utilizar ese tono más saturado, más intenso, y lo vamos a añadir en los planos medios. Fijaos cómo desde las zonas de no máxima luz ni máxima sombra vamos añadiendo este nuevo tono para hacer la piel más saturada, más intensa. Aprovechamos además con este nuevo paso que podríamos decir que se encuentra entre medias de nuestra base tan oscura y nuestra luz anterior, sería un tono intermedio, vamos reduciendo el contraste. Fijaos como en algunas zonas reducimos la superficie de sombra. De esta forma vamos a conseguir también un contraste más natural, ya que una piel no tiene un contraste tan excesivo. Aprovechamos también para aplicarlo en esta zona del cuello, que no es una zona de mucha luz, pero tampoco es una zona de máxima sombra. Al ser un tono más anaranjado, estamos volviendo la piel también más naranja. Pensad que el tono medio, que más o menos es la zona en la que estaríamos aplicando esto, el tono medio no es otra cosa que esa parte que nos dice de qué color es lo que estamos viendo. Si nosotros queremos conseguir que la piel sea anaranjada, tenemos que añadir más naranja en el tono medio, ya que ese tono medio naranja es el que nos va a decir que la piel es naranja bronceada. Vamos a añadir ahora este tono de rojo a la paleta. Es un tono muy bonito, muy interesante también, porque como veis es un rojo bastante intenso, pero algo más frío. Lo vamos a mezclar con marrón bichos para conseguir algo más anaranjado. Y podéis ver en la cartulina la diferencia, como ya es un tono mucho más naranja, no tan marrón, ya que hemos utilizado un rojo mucho más intenso, mucho más saturado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el paso anterior. La diferencia es que ahora nuestro tono es bastante más naranja y se lo estamos añadiendo bastante más hacia la zona de sombra o hacia las sombras, partes más oscuras que teníamos en la figura. De esta forma vamos a hacer que esas zonas que van hacia sombra, que antes tenían un tono algo más rojizo, ahora se van a volver más naranjas.
Continuamos de esta forma incidiendo en que la figura nos muestre un tono medio o un tono general más naranja, más anaranjado. Fijaos cómo ahora el tono de sombra se vuelve mucho más naranja. Aprovechamos también y no solo lo añadimos en las zonas de máxima sombra, sino también en las zonas de tono medio. Porque en general lo que queremos es volver la piel más naranja. Estoy utilizando ahora mismo este triple cero de Artisopus que mucha gente se echa un poco las manos a la cabeza cuando le digo que me encanta utilizar, por ejemplo, un pincel muy pequeño como este triple cero, pero es que realmente es un pincel muy bueno para este tipo de escala, ya que nos da una precisión muy buena, conserva la punta y el cuerpo de una forma, como veis, igualmente muy buena, y además nos permite hacer unas trazadas bastante más cortas y cargar y descargar menos pintura. El problema que tienen los pinceles tan pequeños es que es relativamente fácil que la pintura se nos seque antes en el pincel, al tener menos pelos en el cuerpo, pero nos da otras muchas ventajas. Para la zona de los nudillos de la mano vamos a utilizar este tono algo más rojizo y continuamos añadiendo más intensidad, más saturación en algunas zonas. Utilizamos este rojo algo más frío para crear así un mayor contraste entre la luz y la sombra, ya que como nuestra piel en general va a ser bastante más cálida y hacia la luz vamos a utilizar ocres algo más amarillentos, si añadimos este rojo más frío hacia la sombra creamos también un contraste por temperatura. Fijaos cómo aprovechamos para añadirlo en las zonas de máxima sombra y terminar creando una sombra muy saturada, muy intensa, algo que nos va a crear bastante contraste ya que la luz va a contener bastante más blanco. Si la sombra es muy saturada, es muy intensa, tenemos un contraste muy grande con la luz que va a contener más blanco, es decir, es más desaturada. Creamos ahora ya sí un tono bastante más claro para continuar aumentando el contraste y trabajando las luces.
Siguiendo el esquema general que ya hemos creado de planos de luz y planos de sombra, lo que vamos a hacer ahora es aumentar o exagerar más ese contraste. En la zona del hombro, al ser una forma muy esférica, nos vamos a llevar la luz hacia el centro del hombro. Lo mismo vamos a hacer en el pecho, el bíceps o incluso el brazo. Lo que quiero conseguir es aumentar todavía más la forma esférica que tiene esta anatomía. Cuanto más esférica o circular, redonda se vea la piel, se vean los músculos, más naturalidad nos va a mostrar, ya que la piel nunca tiene o no suele tener o no debería tener una forma muy geométrica, muy cuadrada o poligonal con aristas. Y en resumen, si conseguimos que se vea mucho más redonda, nos va a parecer más natural. Y de nuevo, fijaos como no continuamos utilizando un tono muy claro. Es muy importante conservar mucho la cantidad de blanco y reducirla. Es decir, no pasarnos excesivamente ahora utilizando un tono con mucho blanco, ya que el blanco nos va a matar todo el color, la saturación. En este caso también, este personaje, es decir, al ser un ogro y la escala es algo mayor, es decir, el tamaño de la figura es más grande, nos permite, aun siendo Game Workshop, que son figuras de escala más pequeña, realizar, por ejemplo, como en la piel, una pintura o una interpretación de la volumetría algo más compleja. Por supuesto, en una figura tipo humano, como un soldado de Cadia, por ejemplo, no podríamos o sería mucho más difícil hacer una interpretación de la piel como esta, ya que tendríamos que simplificar aún más. Hemos hecho el tono algo más naranja, como veis, para suavizar el paso anterior de añadir una nueva luz. De esta forma vamos degradando y conseguimos suavizar el cambio de tonalidad. Lo que vamos a hacer continuamente es iluminar, aumentar el contraste hacia la luz y con tonos anaranjados vamos a
suavizar, limpiar o fundir estos degradados hacia la luz. De esta forma vamos a aumentar el contraste y vamos a hacer que la piel se vaya viendo más anaranjada. Continuamos además suavizando el contraste y aumentando la luz en zonas que han quedado demasiado oscuras. De esta forma conseguimos un acabado más natural. Cuanto más aumentemos la luz o los planos de luz máximos o que más luz van a tener, otras zonas que antes no parecían tan oscuras nos van a parecer más oscuras de la cuenta, ya que el concepto de claro u oscuro depende con qué lo comparemos. Si continuamos aumentando la luz en la figura, algunas zonas que antes no parecían tan oscuras van a parecer más oscuras todavía, ya que el contraste va a ser mayor. Entonces va a haber zonas muy oscuras que las vamos a tener que iluminar un poco más para que el contraste sea más natural, no sea tan exagerado. Tenemos que tener muy en cuenta el material que estamos pintando, y en este caso es una piel. No es un metal o un material que tenga un contraste muy grande. Para suavizar el cambio de tonalidad de un tono anaranjado de la piel hacia la luz, que va a ser bastante amarillenta u ocre, vamos utilizando estos tonos más saturados pero con bastante más amarillo. En este caso es utilizando marrón bichos, que lo tenemos desde el principio en la paleta.
Y aquí tenéis un ejemplo muy claro sobre cómo vamos suavizando el contraste en algunas zonas. Justo esa parte intermedia entre el tríceps y el bíceps la suavizamos, como podéis ver, la hacemos más clara para que no quede tan oscura, ya que ahí nunca tendríamos una zona en sombra, sino simplemente queremos que se nos muestre un tono algo más oscuro para crear más contraste. Pero lo suavizamos, como por ejemplo la sombra del hombro que estáis viendo ahora, para tener una sombra algo más natural. Estas zonas del cuello, que como hemos dicho antes, ni son planos de máxima luz ni son planos de máxima sombra, van a ser zonas más intermedias, empezamos a trabajarlas ahora también. Otra zona en la que reducimos un poco esa sombra tan intensa que tenemos para seguir aumentando la sensación de piel más natural, ya que queremos sobre todo que se perciba lo más parecido posible, lo más cercano posible a la piel. Continuamos aumentando el contraste, pero cada vez vamos reduciendo bastante más la superficie de la luz. Fijaos como aquí ya concentramos la luz justo en el centro del pectoral o en el centro del hombro. De esta forma vamos a ir ya definiendo mucho más la posición y la intensidad del foco de luz que estamos creando. A la hora de pintar, el foco de luz no existe, lo vamos a crear nosotros. Entonces la altura y la intensidad de esa luz que creemos va a ser muy importante para conseguir el efecto que deseamos.
Todo este dibujo que estamos añadiendo ahora con la luz tan fuerte nos va a dar además mucha más definición. Pero tenemos que tener cuidado y no definir en exceso, ya que como os digo, si no vamos a conseguir un acabado menos natural, más artificial para la piel. Realmente lo más complejo ahora es no pasarnos en exceso en definición y dibujo y conseguir que se siga viendo la piel o que se perciba como muy natural. Con esas micropinceladas que veis, de un tono algo más oscuro, vamos fundiendo para que la luz que hemos añadido se vea menos fuerte, es decir, el cambio se vea menos brusco. Como podéis observar, yo para fundir no utilizo la pintura, o por lo general no suelo utilizar la pintura mucho más diluida. Sí que si lo necesito diluyo un poco más, pero sobre todo utilizo mucha menos pintura en el sentido de cargar menos pintura y descargar menos pintura. Es decir, las pinceladas, esas micropinceladas, llevan menos pintura y esto nos ayuda a descargar menos pintura. Por supuesto, luego, si necesito fundirlo más, añadimos algo más de agua. Para crear algo más de variedad de tono en la piel y que no sea exactamente del mismo tono o color en todos los puntos, por ejemplo, para la zona interior del pectoral voy a utilizar un tono más rojizo, naranja. Y ahora, como veis, con un tono mucho más claro y en este caso más rosa, hemos añadido rosa salmón a la paleta para conseguir que la luz, en vez de ser tan amarillenta, se vuelva un poco más hacia rosa y en este caso darnos un acabado todavía más natural. Si añadimos demasiado amarillo en la luz, podemos cometer el error de que se perciba casi un poco más, un acabado más enfermizo en la piel o amarilla en exceso. Con este punto más rosáceo en la máxima luz o en los puntos de luz máxima vamos a conseguir que se vea algo más natural, ya que todos los tonos rojizos en la piel nos van a dar más naturalidad y viveza. Ahora mismo estamos buscando exagerar mucho el contraste para crear un contraste muy alto. Luego lo que haremos será suavizar ese contraste de la misma forma que lo hemos estado haciendo durante todo el proceso.
Fijaos cómo con un tono más amarillento y oscuro vamos suavizando añadiéndolo encima del paso anterior de la luz. Fijaos cómo la luz máxima la vamos reduciendo a puntos muy concretos y zonas muy pequeñas. De esta forma vamos a conseguir que el material parezca mucho más brillante e incluso sudoroso. Y ya podéis ver cómo la piel nos va reflejando un contraste bastante interesante y muy cercana también al color, al tono, a la ambientación que vamos a buscar. Bueno, finalmente vamos a terminar esta primera parte haciendo un pequeño análisis sobre la anatomía, el trabajo que hemos hecho hasta ahora. En la segunda parte vamos a dejar un poco apartado el tema de la piel. Luego sí que voy a incluir en el proceso algunas partes más. Vamos a dejar apartado el tema de la piel y vamos a ver cómo pintar el metal
de la tripa, tenemos algo de la cara también, de la cabeza y de los cuernos. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que os comentaba de por qué le veo bastante potencial a esta figura. Antes de nada os voy a explicar un poco la idea que tengo con ella, la idea que quiero que cuente el personaje. En este caso le voy a hacer una peana en la que va a ser una especie de pantano con barro o algo así parecido. Va a ir persiguiendo unas huellas de humano que realizaré en el barro y añadiremos algunas manchas de sangre como si fuese a modo de cacería, como si estuviese persiguiendo a alguien que está herido. Y justo ahora al lado de la foto tenéis la versión pintada, lo que sería el box art oficial de Game Workshop, ¿vale? En el que tenemos una pintura mucho más plana, como bueno, es habitual en el estilo más de Game Workshop, más de juego también. Es una pintura más plana, pero sobre todo quiero que os fijéis en pequeños detalles que son lo que hace que se vea la piel más natural. Lo voy a marcar con un color fuerte para que veáis de qué zonas estamos hablando. Vamos a utilizar, por ejemplo, un rojo. Y sobre todo estas zonas son las más, ¿cómo os diría? Las más visualmente más atractivas para convertir la piel en una piel más real, más natural. Bueno, esas zonas son las siguientes, sobre todo, ¿vale? Tenemos una gran diferencia en lo que es esta zona de aquí del hombro, la unión del hombro con el pectoral, el pecho, el hombro y ya menos en lo que sería el brazo, ¿vale? Porque el brazo ya va teniendo una volumetría más pequeña y no nos permite hacer cosas muy diferentes por la superficie. Pero sobre todo fijaos cómo lo que es la unión del hombro con el pectoral, aquí lo tenemos trabajado en luz, para que nos dé la sensación de unión de los dos músculos. Fijaos como aquí al separarlo con una línea, muchas veces cuando trabajamos una piel intentamos perfilarlo como un material bastante diferente a algo natural, mucho más artificial, y esto es lo que hace que no quede natural, porque añadimos ciertos perfilados para conseguir una mayor definición que nos convierte en la piel en algo mucho menos orgánico, ya que por ejemplo la piel tiene que transmitirnos esa sensación de unión. Esto lo hemos hablado en muchos procesos que tenéis en la academia, como por ejemplo cuando trabajamos la piel de Zondir. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque nos profundizamos mucho también en estos aspectos de piel enfocado a una escala también mayor. Pero fijaos cómo aquí al trabajar esta unión del hombro con el pectoral con una línea muy oscura, aumentamos la sensación de que esto es menos orgánico, menos natural, ya que la piel, los músculos están unidos unos con otros. Aquí al trabajarlo de esta forma, fijaos cómo nos queda mucho más claro o nos transmite más la sensación de unión de lo que es el hombro con el pectoral, ya que el hombro es bastante importante a la hora de pintar, comprender la anatomía, ya que el hombro se une al pectoral por la parte superior, ¿vale? Entonces, todo esto hace que se vea bastante más natural, como os digo. Luego fijaos también como el hombro tenemos la luz colocada muy arriba, en el pectoral lo tenemos más hacia abajo. Esto realmente no es ni mejor ni peor, pero sí que lo que hace es que es una interpretación, digamos, más plana. Aquí hemos concentrado la luz en el centro del pectoral para que dé la sensación de que el hombro está haciendo fuerza sobre el pectoral, lo está hundiendo, como podemos ver aquí, lo está apretando la parte del pectoral, del pecho, y por eso se ilumina hacia acá, porque así aumentamos la sensación de que el resto de músculos está haciendo fuerza hacia aquí y hacia aquí, concentrando la luz en el centro del pecho. Realmente a la hora de interpretar la piel, pues tenemos una cantidad infinita dependiendo
de dónde situemos las luces y las sombras vamos a conseguir un acabado u otro. Esto es bastante importante porque es igual que cuando hacemos un no metálico. Realmente de diferentes interpretaciones de no metálico tenemos infinitas. Al final la percepción de la volumetría puede cambiar mucho o va a cambiar mucho dependiendo de dónde situemos nosotros el foco de luz y dónde situemos las luces y las sombras. Por supuesto aquí estamos jugando con una luz, con un foco de luz y con un ambiente mucho más dramático, mucho más fuerte, con mucho más contraste que en la otra figura, que como os digo la pintura es más plana. Busca otro tipo de acabado totalmente diferente, pero fijaos como aquí conservando esta parte oscura, que realmente esto tengo que retocarlo para reducir la zona oscura. Esto vamos a intentar que quede más o menos así, para conseguir la sensación visual de que el propio cuerno, el colmillo que lleva colgando, nos crea sombra sobre esa parte del hombro. Incluso podremos aumentarlo más cuando pongamos algo más de luz en esta parte del trapecio, porque esto creo que es la zona del trapecio, bueno, la zona baja del cuello, la parte del cuello que une con el hombro. Cuando pongamos algo más de luz ahí aumentaremos la sensación de que incluso ese colmillo está haciendo sombra sobre la parte del cuello. Así que nada, espero que os haya gustado esta primera parte con este análisis sobre anatomía, que creo que es fundamental y que os va a gustar bastante, porque fijaos cómo puede cambiar rotundamente una figura llevándolo hacia una pintura más compleja en el sentido de una interpretación pues más compleja o más con un contraste mucho más grande, con ese dibujo de la anatomía mucho más focalizado en un foco mucho más fuerte, etcétera, lo que hemos estado viendo. Así que nada, espero que os haya gustado, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.